Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El rey Elías se mantenía erguido en su trono de mármol negro, con la corona torcida sobre su frente envejecida y los ojos apagados por años de guerras, traiciones y poder absoluto. Las antorchas crepitaban a su alrededor, lanzando sombras irregulares sobre los nobles, soldados y asesores que aguardaban expectantes en la gran sala del juicio. Pero nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que cuando el rey hablaba, el mundo callaba. A su derecha, de pie como una estatua forjada en fuego, Naira mantenía los brazos cruzados y la mirada clavada en el vacío. Su armadura roja tenía marcas de antiguas batallas, y su lanza descansaba apoyada contra el muro, como una extensión de su voluntad. Era la capitana de la Guardia Carmesí, la ejecutora silenciosa de los caprichos del trono, la mujer de la que incluso los más valientes se alejaban. Elías se levantó lentamente y señaló con su bastón de mando a un joven de cabellos oscuros y ropajes humildes que estaba de pie en medio del salón. No tenía escoltas. No llevaba armas. Solo una túnica simple, los brazos detrás de la espalda, y unos ojos tan tranquilos que desentonaban con todo. Ese hombre, declaró el rey con voz seca, ha sido elevado a rango de escudero real. Sin mérito, sin linaje, sin historia. Muchos de vosotros habéis cuestionado mi decisión. Lo entiendo. Por eso, hoy lo pondremos a prueba. El murmullo fue inmediato. Algunos nobles sonrieron con sorna. Otros agacharon la cabeza, temiendo lo que se avecinaba. Naira giró lentamente la cabeza hacia el joven. Su rostro no mostraba sorpresa ni disgusto. Solo una fría evaluación. ¿Qué deseas que haga, mi rey?, preguntó ella con voz grave, que cortó el aire como una cuchilla. Humíllalo. Aquí. Ahora. Hazle entender que el mundo no cambia solo porque yo lo diga. Que las cicatrices no se heredan, se ganan. Quiero que todos vean lo que pasa cuando un simple aldeano se sienta entre los leones. Naira asintió, caminando lentamente hacia el centro del salón. Sus botas resonaban con eco. El joven, Dariel, no se movió ni un paso. Sus ojos la seguían, sin temor, sin burla, sin súplica. Ella se detuvo frente a él. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, le susurró, apenas audible. Sí, respondió él, con una voz suave pero firme. Estoy esperando. Naira alzó una ceja. Esa respuesta no era la de un cobarde, ni de un fanfarrón. Era otra cosa. No tenía sentido. No tenía lógica. Pero no importaba. Haría lo que le habían ordenado. Sin previo aviso, se giró hacia su lanza, la tomó con un movimiento fluido y volvió al centro. La giró en su palma como un remolino de acero. El sonido metálico hizo que varios espectadores retrocedieran. «Prepárate, campesino», dijo ella, con un tono que, para los demás, era hielo. Pero por dentro, algo le ardía en el pecho. Dariel respiró hondo. No adoptó ninguna postura de defensa. No levantó los brazos. Solo se quedó allí, como si estuviera esperando una brisa, no un ataque. Naira avanzó. La lanza cortó el aire en un arco perfecto dirigido a la pierna del joven. No letal. Solo suficiente para derribarlo. Pero justo antes de que el golpe lo alcanzara, Dariel giró el cuerpo con una elegancia que desafiaba su origen. Esquivó. Un segundo intento. Más rápido. Más fuerte. Naira apuntó al hombro. Pero él se deslizó hacia atrás, y la lanza solo tocó el borde de su túnica. No podía ser coincidencia. La tercera vez, Naira se lanzó con todo el peso de su cuerpo, girando sobre sí misma, decidida a derribarlo de una vez. Pero Dariel dio un solo paso, levantó el brazo y atrapó el asta de la lanza. El golpe no ocurrió. El silencio fue absoluto. Los dedos de Dariel se cerraron sobre la lanza como si fuera un trozo de madera cualquiera. Naira intentó retirarla, pero no se movió. Él no la estaba sujetando con fuerza. Solo, con control. Con un control que Naira jamás había sentido en un rival. Y menos aún en alguien sin entrenamiento formal. «¿Cómo haces esto?», le murmuró, en voz baja, apenas audible para él. Dariel no sonrió. No se burló.
Solo dijo: «No vine a pelear. Vine a quedarme». Ella se quedó inmóvil, con la lanza en medio de ambos, las manos aún en la empuñadura, pero el mundo se le había vuelto confuso. Su respiración no era la misma. Su corazón tampoco. Y lo peor es que no sabía si quería seguir luchando. Los soldados no sabían si intervenir. El rey, sentado de nuevo, observaba sin pestañear, los dedos tamborileando sobre el brazo del trono. El aire se volvió pesado, cargado de algo que no era violencia. Era algo más primitivo, más íntimo. Naira seguía con las manos en la lanza, pero ya no apretaba. Dariel la sostenía con una sola mano. La miraba a los ojos, y su mirada no era arrogante ni desafiante. Era serena, como si supiera más de ella de lo que debería. Naira soltó la lanza. No por rendición, sino porque por primera vez en años no quería continuar. Retrocedió un paso, apenas uno. Pero ese paso lo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Dariel soltó la lanza al mismo tiempo. Cayó al suelo con un golpe sordo. Ninguno de los dos la recogió. La corte murmuraba otra vez, sin entender lo que acababan de presenciar. ¿Había sido una provocación? ¿Un duelo? ¿Una prueba? ¿O algo completamente distinto? Naira no escuchaba nada. Todo su enfoque estaba en Dariel. Y no por el peligro. Era algo más incómodo. Más profundo. Se sentía observada no como guerrera, no como soldado, sino como mujer. Una mujer que no se había sentido vista desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era esa sensación. ¿Por qué no respondiste con violencia?, le preguntó en voz baja, acercándose apenas. ¿Por qué no me atacaste cuando pudiste? Porque no vine a destruirte, Naira. El hecho de que supiera su nombre la sorprendió. El tono en que lo dijo, más aún. No como quien se dirige a una leyenda, sino como quien pronuncia algo sagrado. Ella se tensó, lista para defenderse de lo que fuera. Pero no vino ninguna amenaza. Ningún movimiento rápido. Solo silencio. Dariel inclinó la cabeza, sin sumisión, sin miedo, como si se tratara de una costumbre. Luego dio un paso hacia ella. «Vi algo en ti», dijo. «Incluso antes de que levantaras la lanza. Algo que no tiene nada que ver con la fuerza». Naira sintió un latido extraño dentro del pecho. Como una vibración olvidada. Era la segunda vez que esa voz la tocaba por dentro. No eran las palabras. Era la forma en que las decía. Como si todo lo que ella había ocultado durante años estuviera siendo lentamente desenterrado. «Estás jugando con fuego», susurró ella, muy cerca de su rostro. «Tal vez», respondió él. «Pero a veces, el fuego es lo único que nos hace sentir vivos». Ella entrecerró los ojos. Su mano tembló. ¿Qué diablos le estaba pasando? Fue entonces cuando escuchó la voz del rey, seca y rota por la incredulidad. «Basta. Esto es absurdo». El hechizo se rompió. Naira se alejó de golpe, como si acabara de despertar. Dariel no se movió. Elías se levantó de su trono con furia. «Naira, ¿qué haces? Humíllalo. Hazlo caer. Rompe su voluntad». Pero Naira no respondió. La ira del rey no la movía. La única persona que parecía tener peso en ese momento era ese hombre sin armadura, sin sangre noble, sin escudo, que había hecho algo que nadie había conseguido en años. La había hecho bajar la guardia. Dariel se volvió hacia el trono, caminó despacio y se arrodilló con calma ante el rey. Pero no era una sumisión vacía. Era una elección. «He venido a servir», dijo. «Pero no a doblegarme. Si queréis destruirme, que así sea. Pero sabed esto, no me quebraré. Y no le levantaré la mano a quien no me odia». El silencio que siguió fue absoluto. Elías lo miró con desprecio. Pero no dijo nada. Se volvió y salió de la sala sin mirar atrás. Cuando el rey desapareció tras las puertas doradas, todos los ojos se volvieron hacia Naira. Ella permanecía inmóvil, los labios apretados, el corazón latiendo como si acabara de correr una guerra entera. No sabía qué pasaría después. Solo sabía que aquel hombre,
no era lo que parecía. Y ella ya no era la misma. La noche cayó pesada sobre la fortaleza real. Las nubes oscuras se agolpaban sobre los torreones como si una tormenta estuviera contenida justo encima del reino. Y como si el cielo hubiera estado escuchando el silencio que reinó durante toda la cena, finalmente comenzó a llover. El agua golpeaba los techos de piedra, los cristales de las ventanas, las armaduras colgadas en los pasillos, como un tambor lejano anunciando algo inevitable. Afuera, los jardines reales se llenaban de charcos que reflejaban los relámpagos lejanos. Dentro, el castillo guardaba una calma artificial. Las palabras se habían vuelto peligrosas desde el incidente del salón. Los nobles evitaban hablar del tema, y los soldados no sabían si debían reverenciar a Dariel o vigilarlo. Naira no había salido de sus aposentos. No se había quitado del todo la armadura. Solo el peto, que había dejado tirado sobre el banco de piedra. Estaba sentada frente a la ventana, observando cómo la lluvia corría por el vidrio, sin verla realmente. Tenía la mirada perdida. En su mente solo había un rostro. El de él. Intentó explicárselo. Intentó ponerle nombre a lo que sentía desde el instante en que Dariel le había detenido la lanza. Pero no encontró lógica. No encontró entrenamiento que la preparara para lo que había despertado dentro de ella. Porque no era miedo. No era atracción física, aunque lo había observado, sí, y había notado la firmeza de sus brazos, la serenidad de su postura. Pero era más que eso. Era esa maldita calma. Esa maldita certeza que tenía en sus ojos, como si la conociera. Como si supiera que algo dentro de ella estaba roto, y no lo juzgara. El golpe suave a la puerta la sobresaltó. No había anunciado guardias. No esperaba órdenes. Se puso de pie con rapidez, tomó la daga de la mesa y se acercó. —¿Quién es? —preguntó. —Dariel. Solo eso. Su cuerpo se tensó. No por peligro. Por lo contrario. Sintió una sacudida en el pecho y apretó la empuñadura de la daga sin saber por qué. Abrió. Él estaba empapado. La túnica pegada al cuerpo, el cabello mojado pegado a la frente. Pero no parecía temblar de frío. Su expresión era igual a la de aquella tarde. Inexplicablemente serena. Naira no dijo nada. Solo se hizo a un lado. Él entró, caminando despacio. El silencio se instaló entre ellos, denso como la humedad de la noche. La puerta se cerró con un leve sonido detrás de él. «Debes tener enemigos en cada esquina del castillo ahora mismo», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Los he tenido toda la vida», respondió él, como si no le pesara. Ella se cruzó de brazos. «¿Y qué haces aquí?» «Lo mismo que hiciste tú cuando bajaste la lanza». Naira se giró hacia él. Su mirada era dura, pero algo en su interior se rompía por segundos. Lo sabía. No podía ocultarlo. No eres un guerrero. No eres noble. No eres nada. ¿Cómo es que me haces sentir esto? Dariel dio un paso hacia ella. Porque tampoco tú eres solo una guerrera. Ella retrocedió. No de miedo. Era otra cosa. Era el temblor de alguien que ha construido muros tan altos que ya no recordaba lo que era el sol. Y de pronto, había una grieta. Dariel se detuvo a un paso. Levantó la mano, despacio, sin presionarla. La posó en su mejilla con una suavidad imposible. Naira no se movió. La daga cayó de su mano, sin fuerza. La piel bajo el toque de él ardía como si no la hubieran tocado jamás. Como si fuera nueva. «No deberías estar aquí», susurró. «Pero estoy. Y tú no me has echado». Un relámpago iluminó el cuarto por una fracción de segundo. Y en ese instante, sus labios se encontraron. No fue un beso de deseo ciego. Fue un acto de rendición mutua. Una pausa en medio de todas las batallas. Un instante donde las armas, el pasado, el rango, todo, dejó de importar. Naira lo abrazó con fuerza. Y él, sin decir una palabra más, la sostuvo como si supiera que había esperado ese momento toda su vida. Fuera, la lluvia continuaba. Pero dentro de esa habitación, la tormenta ya había empezado. Al amanecer, la fortaleza seguía envuelta en un silencio extraño.
La lluvia había cesado, pero el aire se mantenía húmedo, denso, como si la tormenta aún no se hubiese ido del todo. Dentro del castillo, los rumores se deslizaban como serpientes entre corredores, salones y cocinas. El nombre de Naira ya no se pronunciaba con respeto. Ahora lo envolvían la duda, la sospecha y algo más peligroso, la envidia. Los pasos de la capitana retumbaban sobre las losas frías mientras atravesaba los pasillos. A cada movimiento, los soldados desviaban la mirada. No por miedo. No como antes. Ahora lo hacían con una mezcla de desconcierto y resentimiento. Porque Naira, la implacable, la intocable, se había dejado tocar. Ella lo sentía. Lo sabía. Cada mirada que evitaba la suya era un cuchillo más en la espalda. Pero lo aceptaba. Porque por primera vez en años, lo que sentía por dentro era más fuerte que la voz de la corte. Entró en la sala de armas. Sus dedos recorrieron las empuñaduras alineadas. Todas afiladas, todas pulidas. Ninguna sentía suya. Todo su entrenamiento, su vida militar, sus glorias, se sentían lejanas. Como si pertenecieran a otra mujer. Entonces vio el reflejo. Dariel. Estaba de pie en el umbral, observándola. Su ropa seca, su postura tan tranquila como siempre. Pero sus ojos la buscaban con intensidad. No dijo nada. Solo esperó. Ella se volvió. El rey ordenó tu arresto, dijo sin rodeos. Lo supe hace un momento. Firmó el decreto al alba. Dariel no mostró sorpresa. Lo imaginé. Anoche, cuando no envió a los guardias, supe que no sería por compasión. Solo estaba esperando a que tú salieras de la habitación. Naira apretó los dientes. La furia le subía desde el pecho. Pero no era por el rey. Era por sentirse impotente. Por tener algo, alguien, que quería proteger y no poder hacerlo como quería. No me quedaré sentada mientras él te encarcela por haber hecho nada. Porque eso fue lo que hiciste. Nada. Ni una palabra insolente. Ni un golpe. Solo me miraste. Y eso fue suficiente para que todo el castillo se sintiera amenazado. Dariel dio un paso dentro del salón. No fue nada, Naira. Fue mirarte como nadie se atrevía. Ella sintió que sus piernas temblaban. Pero no cayó. Nunca caía. Incluso cuando por dentro sentía que todo se rompía. Dio un paso hacia él. No tienes ni idea de lo que provocas. Sí, dijo él. Porque tú también lo provocas en mí. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era una pausa densa, cargada de electricidad contenida. Naira lo miró, sin armadura, sin lanza, sin máscara. Vulnerable como no se había permitido ser jamás. Si van a por ti, tendrán que pasar por mí, murmuró. Y si muero, lo haré sabiendo que me miraste con fuego y no con lástima. Ella lo abrazó sin más palabras. Lo atrajo hacia sí, como si el mundo se acabara. Como si todo se redujera a ese momento, a ese calor. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez más urgentes. Pero el beso no era desesperación. Era afirmación. Era decisión. No estaban solos. Desde un pasillo oculto, un sirviente observaba en silencio. Luego giró sobre sus talones y se perdió en la oscuridad, rumbo a la torre norte. La noticia llegaría al trono antes de que el sol tocara los muros. Mientras tanto, Naira y Dariel, ignorantes de la amenaza inminente, se juraban sin palabras algo que ningún edicto podría romper. Lo que se quebraba por dentro, también podía reconstruirse. Y estaban dispuestos a hacerlo, aunque todo ardiera a su alrededor. El sonido del cuerno de bronce retumbó por toda la fortaleza. Largo. Grave. Final. No era un llamado cualquiera. Era la señal para los juicios por traición. Naira salió al patio central con el corazón desbocado. El cielo estaba gris, cargado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Los soldados formaban un círculo silencioso, sus armaduras brillando bajo una luz apagada. En el centro, Dariel, encadenado de pies y manos, de pie, con la cabeza alta, como si las cadenas no significaran nada. Frente a él, el trono portátil del rey, cubierto por un dosel carmesí.
Elías ya estaba sentado, rodeado de su séquito, sus dedos entrelazados sobre el pecho, su mirada fría como el metal. Se te acusa de sedición, herejía, manipulación de la Guardia Real y mancillar la dignidad de una comandante del reino, declaró el heraldo. Naira apretó los puños. Elías la miró directamente, sin vergüenza, sin temor, como si la estuviera desafiando a actuar frente a todos. Como si estuviera diciendo, veamos si tienes el valor de rebelarte de verdad. Ella caminó hacia el centro del círculo. Todos se apartaron. Él no ha cometido crimen alguno, dijo con voz clara. Y si consideras una mirada, una palabra o un silencio como traición, entonces la culpa también es mía. El murmullo fue como un oleaje. Elías se inclinó hacia adelante. Ah, Naira. Lo sabía. Desde el primer momento en que dudaste, supe que ya no eras mía. Solo necesitaba que lo confirmaras frente a todos. Se levantó. Entonces así será. Como ambos han elegido compartir pecado, compartirán castigo. Chasqueó los dedos. Del muro oeste, 4 campeones bajaron. Guerreros de élite, entrenados por años, cada uno de ellos seleccionado personalmente por el rey. Armados. Armaduras completas. Sin piedad. Eran conocidos como los 4 silentes. Los acusados lucharán por sus vidas, declaró Elías con una sonrisa torcida. Si vencen, vivirán. Si mueren, sus nombres serán borrados. Dariel levantó la cabeza. ¿Luchar yo, así, encadenado? Elías sonrió aún más. Desnúdalo, ordenó. Que enfrente la muerte como llegó a este mundo. Naira no esperó. Tomó su espada de entrenamiento. La hoja no estaba afilada, pero servía. Corrió hacia Dariel y con un grito feroz derribó a 2 guardias que intentaban tocarlo. La multitud retrocedió cuando ella comenzó a cortar sus cadenas. Chispas saltaron con cada golpe. El sudor le cubría el rostro. Pero lo logró. Dariel quedó libre. Medio desnudo, herido, pero libre. Y entonces, los 4 campeones avanzaron. Naira giró hacia él y le tendió la espada. Él no la tomó. Solo la miró y negó con la cabeza. Quédate con ella. Yo usaré esto. Se agachó y recogió una vara rota del estandarte real, caída en el suelo. Un trozo de madera desgastada. Elías soltó una risa gutural. Perfecto. Que muera con algo apropiado a su cuna. Pero Naira no sonrió. Ella lo conocía ya. Sabía que Dariel no necesitaba acero. El primer campeón cargó como un toro. Dariel se giró con una rapidez sobrehumana, esquivó el mandoble y con un solo golpe con la vara le rompió el casco al enemigo. Cayó de rodillas. Un segundo bastonazo le quebró el cuello. La multitud enmudeció. El segundo vino por la espalda, pero Naira ya estaba allí. Su espada cortó la pierna del enemigo, y antes de que pudiera reaccionar, ella le clavó el pomo en la garganta. Cae. Sangra. No se levanta. Los 2 últimos rodearon a Dariel. Pero él no se detuvo. Se movía como si la tierra misma lo impulsara, girando, esquivando, atacando con una precisión imposible. Cuando la vara se rompió, tomó el brazo de uno de los enemigos y lo usó como escudo para derribar al otro. 3 respiraciones después, los 4 campeones yacían en el suelo. El aire apestaba a sangre, a sudor, a miedo. Naira sangraba por el brazo. Dariel tenía un corte en la ceja, la sangre le bajaba por el rostro. Pero seguía de pie. Juntos. Respirando fuerte. Inquebrantables. Elías no se movió. Esto no ha terminado. No, dijo Naira. Apenas ha comenzado. Los soldados miraban al rey. Dudaban. Por primera vez, dudaban. Y esa grieta sería el inicio de algo más grande. El aire del Coliseo estaba impregnado de un silencio que no nacía del respeto, sino del miedo. El miedo a lo que acababan de ver. El miedo a que el orden que tanto se había venerado durante generaciones acabara de temblar hasta los cimientos. El rey Elías permanecía inmóvil, los nudillos blancos alrededor del bastón real, los labios apretados como si masticara veneno. Nadie se atrevía a moverse. Los nobles contenían el aliento.
Los capitanes de las tropas no sabían si ordenar avanzar o retroceder. Hasta el viento se había detenido. Naira alzó la mirada hacia el trono. Sabía que no había marcha atrás. Lo que acababan de hacer, al enfrentarse a los Cuatro Silentes y vencerlos, era más que una rebelión. Era una declaración. Una grieta pública. Y en un mundo como ese, una grieta siempre se convertía en ruptura. Dariel respiraba a su lado, con la sangre corriéndole por la frente y el pecho marcado por los golpes. Y aún así, su mirada no había cambiado. Seguía tranquilo. Firme. El mismo fuego silencioso que había encendido su alma desde el primer día. ¿Qué harás ahora, Elías? Preguntó Naira alzando la voz. ¿Nos enviarás a todos contra todos? ¿Seguirás escondiéndote detrás de un trono para fingir que el mundo te obedece? El rey se levantó. Su rostro, antes lleno de seguridad, ahora parecía más viejo. Más frágil. Me obedecen porque me temen. Siempre ha sido suficiente. Ya no, dijo Dariel y dio un paso al frente. El rey frunció los labios. ¿Y tú quién eres para hablar en nombre del pueblo? No eres nadie. Soy quien no se arrodilló. Y soy quien amó a la mujer que tú intentaste controlar con miedo. El murmullo fue un rugido. Los soldados se miraban entre sí. Algunos bajaban la mirada. Otros ya no sostenían sus armas con la misma firmeza. Elías lo entendió. Lo vio. El momento en que el poder comenzó a deslizarse entre sus dedos. Con un grito desesperado, desenvainó su propia espada y bajó los escalones del trono. Viejo, sí. Pero aún peligroso. Aún letal. Naira se puso en guardia. Dariel también. Pero el joven levantó la mano. Este es mi juicio. Déjame a mí. Ella dudó por un segundo. Luego asintió, con el corazón en la garganta. El rey atacó con un grito de furia, más por rabia que por técnica. Dariel no se movió de inmediato. Esperó. Como siempre. Esperó el momento exacto. Y cuando la hoja bajó, giró con la elegancia que solo el instinto permite. Evitó el golpe, tomó la muñeca del rey y en un solo movimiento lo hizo caer de rodillas. La espada cayó al suelo. Dariel colocó la suya en el cuello de Elías. Podía matarlo. Nadie se lo impediría. Nadie se atrevería. Pero no lo hizo. La tiranía cae sola, dijo. No necesita sangre. Solo verdad. Dio un paso atrás. El rey, humillado, no se levantó. Se quedó allí. En silencio. Por primera vez, sin palabras. Fue Naira quien habló. A partir de hoy, este reino no se construirá sobre el miedo, sino sobre la fuerza real. La que nace del valor. De la lealtad. De amar lo que se protege. Al principio, el aplauso fue tímido. Un soldado. Luego otro. Luego más. El sonido creció como un río desbordado. La multitud, que antes callaba por miedo, ahora gritaba por esperanza. Ese día no terminó en sangre. Terminó con una decisión. Elías fue escoltado a los límites del reino. No por castigo, sino por justicia. Su corona fue colocada sobre el pedestal del consejo. Y en lugar de un nuevo rey, el pueblo pidió algo diferente. Pidió a dos. Naira, comandante del reino libre. Dariel, protector del pueblo. Pasaron los años. Y en los jardines del castillo, que ya no era fortaleza sino casa, se veían a veces dos figuras caminar tomadas de la mano. Ella, con una lanza al hombro y una sonrisa que antes no conocía. Él, con una túnica sencilla, los brazos libres y un corazón colmado de paz. El reino floreció bajo su guía. No por las espadas, sino por el fuego compartido. Porque el verdadero golpe final no fue una herida. Fue un beso. Una promesa. Y se cumplió. Hasta el último día.